Buenas noches, audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor, ¿cómo le va? Bien, vamos a agradecer a la audiencia acompañarnos esta noche y les prometo que no los vamos a defraudar, aunque era una frase bastante desgastada esa, ¿no es cierto? Una frasecita, Pero, no me haga llorar, porque me hace poner nostalgioso, Néstor, con esa pero, Daniel, les prometemos que esta noche no los vamos a defraudar. La vamos a pasar bien, hablando de temas importantes. No son fáciles muy los importantes, todos temas que tienen aristas de debate y de discusión, pero que a nosotros nos interesa alentar, siempre en un marco de respeto, por supuesto, porque, bueno, esa es un poco la función que creemos que cumple aquí ahora actualidad. Y el primer tema que vamos a abordar es un tema que venimos haciendo una serie de entrevistas. Ya hemos abordado el tema con otras personalidades y hoy tenemos a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la diócesis de San Francisco con nosotros, Monseñor Sergio Buenanueva, que ha sido muy atento al aceptar nuestra invitación. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Monseñor? Muchas gracias. Buenas noches, gracias por por compartir con nosotros y nuestra audiencia este espacio. El tema del aborto, un tema difícil, un tema que está en pleno debate, y donde la mirada de la Iglesia siempre es una mirada a la cual estamos atentos en la sociedad argentina. Así que, bueno, con gusto nos gusta, escuchamos cuál es la postura. No, lo primero decir que el debate yo lo he alentado desde el principio, más allá de todas las conjeturas, si es una cortina de humo o no, eso es factible, pero no hay democracia sin debate ciudadano que antecede, precede y prepara el debate parlamentario, ¿no? Y en una sociedad plural como la Argentina, deliberadamente plural, que nos gusta que sea plural, es necesario que el espacio público, como hacen aquí, esto es espacio público, o sea, las distintas voces se hagan oír, incluso cuando haya fricciones. La democracia, es a la esencia de la democracia que haya oposición crítica, así que bueno, el debate es positivo y hoy estaba escribiendo justamente un artículo sobre un balance provisorio del debate actual sobre el aborto y personalmente creo que es positivo, ¿no? Más allá de cómo vaya a resultar la discusión parlamentaria, es muy factible que avance la despenalización, la Iglesia tiene una mirada crítica al respecto, pero creo que el debate ha arrojado ya datos positivos, por ejemplo, clarificar en qué medida el aborto es una cuestión de salud pública, la mortalidad materna sigue siendo un problema muy grave en la Argentina, aunque las muertes por aborto no sean la principal causa de mortalidad materna. Mortalidad materna, lo sabemos, quiere decir muerte de mujeres en torno al embarazo, al parto y al puerperio, ¿no? Otros países de la región, Chile, que acaba de despenalizar el aborto, pero antes de hacerlo había logrado, a través de una política pública muy sólida, mejorar este punto. Bueno, Argentina está en deuda. Eso se han clarificado también las cifras, en torno, no hay 500.000 abortos en Argentina, eso es ridículo, un aborto por minuto, sería una cosa impensable. Pero bueno, eso es positivo. Ha quedado clara cuál es la fortaleza de la posición provida, que es la defensa de la dignidad humana del concebido, y quienes tienen otra posición que es respetable. Yo creo que tiene muchos puntos que son respetables porque hacen foco en la mujer que se ve en ese trance siempre difícil de abortar. Bueno, nosotros tenemos alguna posición crítica, pero bueno, digamos, creo que el tema pasa por saber escucharse. Exactamente. Por supuesto que hay posiciones fundamentalistas. Yo escuchaba a este personaje tan simpático que es Sebrelli, Juan José Sebrelli, una exposición brutal. Bueno, eso es un extremo casi fundamentalista. Pero leí esta tarde una coprovinciana mía, que es una gran jurista, tal vez ustedes la conocen, que es Aida Kemelmacher de Carlucci, sí. Que tiene una posición a favor de la despenalización, pero infinitamente más sensata. Bueno, son posiciones que dejan abierto el espacio al diálogo y el espacio también, como decíamos antes, que en una democracia puedan convivir quienes piensan distinto, ¿no? Hay obviamente que el debate hace la esencia de la democracia. En lo personal me queda la sensación de que los protagonistas, al menos públicos, que vemos especialmente a través de los medios nacionales, un debate presupondría una actitud abierta a modificar la opinión en base al razonamiento que expone la otra persona. En lo personal veo más bien exposiciones, es decir, exposiciones basadas en un
preconcepto, y prácticamente en la decisión de escuchar poco o nada al otro y no modificarla a esa situación, a esa opinión. Y ahí, bueno, estamos hablando de un debate Claro, que pero es Daniel, inocuo. yo comparto esa percepción tuya, ¿no es cierto? De que algunos dicen es un diálogo de sordos. Puede ser que los que debatan sea un diálogo de sordos, pero en la medida que esto se transmite al público, el público se informa y creo que el enriquecimiento parte de un mayor conocimiento del tema que surge de esto que te puedo decir bien, son exposiciones, pero el ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, el que no tiene definido la cuestión, cuenta o va a contar a partir de estas discusiones elementos como para decir, bueno, por sí o por no. La Iglesia argentina considera el aborto un crimen, un homicidio, sesgar la vida, digamos, voluntariamente. Respondo, pero a partir de lo que plantean ustedes, me parece muy importante. Yo hoy tuiteaba, hay que penalizar a la mujer que aborta. Por supuesto que no. Yo estoy en contra de penalizar, ¿no? Y de hecho no hay ninguna mujer en la cárcel por aborto. Pero sí alentamos, lo hemos conversado los obispos la semana pasada, porque el derecho, muchos penalistas están estudiando de qué manera a la mujer que aborta, sobre todo a la mujer vulnerable, y el aborto, incluso cuando no hay situaciones de pobreza de por medio. Acabo de leer un informe sobre estos 43 años del aborto en Francia. No podemos decir que allí la pobreza, como aquí en Argentina, sea el ambiente que lleva a una mujer a abortar. Pero sí la presión está presente incluso en los países más desarrollados. ¿Cómo se ayuda a una mujer que ha pasado por ese trance a sobrevivir de las heridas profundas que crea? Por eso digo, yo creo sinceramente que es verdad, en el Congreso, a favor a la mañana, a la tarde los que estaban en contra, hay realmente intercambio de ideas, ahora parece que se ha mezclado un poco. Pero la sociedad que escucha con inteligencia sí comienza a pensar. Yo mismo he tenido que repensar algunas cosas, esto que vengo comentando ahora, porque el debate del aborto tiene distintos niveles. La posición de la Iglesia se ubica en la dimensión ético-moral. Es un pecado. Es decir, una acción contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios, pero que también tiene una dimensión racional. Nosotros no entramos, por ejemplo, en el debate parlamentario, no me toca a mí, yo como obispo no tengo competencia, y mucho menos competencia para decir cómo el derecho penal de una sociedad tiene que traducir en penas la consideración de un acto como delito. Pero sí tengo el derecho de participar como obispo, como ciudadano, manifestando esta mirada ética. Ese es digamos así, el nicho a través del cual la Iglesia interviene en los debates públicos. Todos los debates públicos, sean el campo que sea, económico, que tiene muchas aristas, tienen una dimensión ética. Ahí para nosotros hay un punto que no es negociable. El concebido, más allá de la discusión si es persona o no, es una discusión filosófica jurídica, que tiene consecuencias éticas y consecuencias jurídicas, es un ser humano en el inicio de su existencia. Su vida es intangible. Es un principio ético. Bueno, pero también el aborto tiene una dimensión jurídica, una dimensión de salud pública, y también tiene una dimensión de muchas cosas que son opinables, como esto que decíamos de la pena, de la dimensión medicinal de las penas, etcétera. Creo que a medida que nos escuchamos, podemos ir, obviamente, si tenemos la disposición para escucharnos y tratar de comprender desde qué perspectiva el otro se ubica. Cuando yo leía lo de Carlucci esta mañana, la doctora Kevin Maher, ella que defiende la posibilidad del aborto en las 3 fases del embarazo, hasta el final. Es una posición que yo no comparto. Pero ella dice, bueno, hay que ponerse en el lugar de la mujer y de la autonomía de la mujer, e incluso ella, y esto sí yo también lo comparto, dice, no es una autonomía absoluta, porque ninguno de nosotros tiene una autonomía absoluta. La autonomía de la mujer es correlativa de los derechos del hijo, del que está concibiendo. Bueno, son posturas con las que uno puede entrar en una discusión racional, ¿no? Y creo que eso le hace... Ahora, yo lo escucho con mucha atención, monseñor, porque tenía la impresión que la postura de la Iglesia, cuando se abrió esta posibilidad de debatir el tema, iba a ser mucho más dogmática. Claro. ¿No es cierto? Iba a ser, no, porque
¿Por qué no? Bueno, nosotros también Es decir, hemos aprendido. Bueno, de los te digo, debates de- realmente me sorprende y me sorprende gratamente, ¿no es cierto? Porque en esto estamos aprendiendo todos. Los obispos más grandes tienen en la memoria muy fresca el debate del divorcio vincular en el año 87. Recuérdense que fuimos a la Plaza de Mayo con la Virgen de Luján. Después, el otro momento de aprendizaje muy fuerte, yo ya era obispo y a mí me tocó comandar la respuesta de la Iglesia cuando era obispo de Ciudad de Mendoza, fue el debate del matrimonio igualitario, que fue distinto a este, porque el matrimonio igualitario fue más sorpresivo también porque la temática hacía muy poco que estaba instalada en la sociedad. En cambio, la del aborto ya lleva 40, 50 años, hay mucho escrito a favor, en contra, bueno. Pero también hemos aprendido de cómo la Iglesia se debe ubicar en una sociedad plural y democrática. En el 87 estábamos al inicio de esta etapa, nosotros debimos recuperar la democracia, pero decimos, ¿recuperamos verdaderamente la democracia o pusimos en marcha una vida democrática que hasta ese momento no habíamos tenido? Con una postura moderada como la que advertimos en usted, bajo ciertas circunstancias, ¿le parece que es aceptable una legislación que garantice un aborto en condiciones seguras y gratuitas? ¿O la postura es moderada, pero la legislación debe mantenerse como está? Digamos, la postura es no negociable en esto que yo decía antes. El aborto siempre para nosotros tiene una objetiva malicia moral. El derecho lo debe, el sistema penal lo debe reconocer como tal. Es verdad que hay atenuantes, yo lo hablaba hace muy poco con un penalista, ¿no? Por eso, como decía, no hay mujeres presas por esto, porque hay muchos atenuantes que toman en consideración las circunstancias concretas que llevan a una mujer a tomar esta decisión. Lo que también dice la Iglesia, esto ya lo decía Juan Pablo II en una encíclica Evangelium Vitae, donde toca 3 temas: aborto, homicidio y eutanasia, temas de ética de la vida. Dice, un legislador de inspiración católica que ve que está debatiéndose en un parlamento una legislación que va a terminar con una despenalización del aborto, tiene que trabajar para que el daño sea el menor posible. Por ejemplo, que esto ha salido en el debate. El proyecto, por ejemplo, de Filmus no contempla, incluso rechaza la objeción de conciencia. Ahora está, digamos, ya se ha incorporado, incluso en quienes son favorables a la despenalización, sí, claro, eso porque es un derecho humano, que hay que incorporar la objeción de conciencia, tanto individual como también institucional. Bueno, por eso digo, el debate nos está llevando a modificar posiciones para obtener una legislación que, aunque nosotros no estemos de acuerdo en su núcleo, sin embargo, bueno, somos parte de una sociedad que tiene un sistema y unas reglas de juego democráticas que también respetamos. Monseñor, la última, porque se nos va el tiempo, nos quedaremos ahora llamando, hablando, seguramente lo volveremos a ver. España tiene aborto hasta el 9º mes. Exactamente. Una de las consecuencias... Qué extraño. Una de las consecuencias es que han nacido en España, a partir de esta legislación, muchos menos chicos Down. Y en Islandia ninguno. Hay, digamos, una legislación de este tipo, ¿abre camino hacia la manipulación genética? La eugenesia, por supuesto, porque, digamos, esto nos llevaría a otro campo. Sí, digamos, pero también el tema del aborto y la mirada favorable al aborto es comprensible en una mentalidad cultural que hoy para mí es dominante. Por eso yo creo que no ahora, pero sino tarde o temprano, lo de la despenalización, vas a ver una cultura donde el individuo, sus deseos y sus derechos son un combo, digamos. En ese contexto es que es comprensible, tiene lógica tanto el aborto como la eugenesia, como también la eutanasia. Con esto la Iglesia es muy crítica. Gracias, Monseñor, usted es muy amable, ¿eh? En cualquier momento lo volveremos a citar. De esto hay mucha tela que cortar. Claro. Con Daniel sabemos decir, nos quedamos con gusto a poco. Si usted es tan gentil, cuando esto llegue a la Cámara, vamos a hacer un balance de cómo está el debate, qué ha generado este intercambio. Gracias, Monseñor. Vamos a una pausa. Nosotros, cuando volvemos, la UTN, una de las instituciones que a nosotros aquí, y creo que a muchos en la ciudad, nos hace sentir orgullosos y nos interesa actualizarlos, porque genera novedades positivas constantemente. Su decano y algunos de sus colaboradores van a estar con nosotros y nos van a contar sobre esa actualidad de esta Casa de Altos Estudios.
Disfruta tu cordobesa con todo. En tecnología y electro tenés 12 cuotas sin interés en Musimundo y Megatone. ¿Quién te puede dar tanto? Mi tarjeta cordobesa. Condiciones en www.bancor.com.ar. Bowie, nueva colección otoño-invierno 2018. Lo mejor de tus marcas preferidas. Descuentos especiales todos los días con HSBC y descuentos especiales los viernes con Banco Nación. 10% de descuento con ahora 3 y ahora 6. De jueves a sábado. Ahora 12 y ahora 18. También de jueves a sábado. Bowie, otoño-invierno 2018. El gobierno de la provincia de Córdoba informa que en abril la facturación del agua y la luz tendrá modificaciones en beneficio de los usuarios. Con la nueva resolución del ARSEC dictada recientemente, los usuarios de energía eléctrica y agua de nuestra provincia dejarán de abonar en sus facturas cargos ajenos al consumo particular. A partir de abril, las prestatarias deberán modificar las facturas y tendrán que cobrar solo el monto equivalente al uso del servicio, sin percibir tasas, contribuciones municipales u otros servicios que incorporan las cooperativas en el interior provincial. Esta resolución del ente regulador de servicios públicos se enmarca en el consenso fiscal propuesto por Nación y aprobado con mayoría en nuestra legislatura. Las cooperativas y municipios podrán cobrar las tasas que consideren, pero no en las facturas de agua ni de luz. Gobierno de la provincia de Córdoba. Panadería y confitería Pasta Pastel. Lo esperamos en calle 72, número 135, con muchas novedades. Pan de campo, baby biscuit, masitas de manteca y todas las exquisiteces que ya conoces. Precios de calidad. Pasta Pastel, calle 72, 135, Frontera. Bueno, Daniel, pasamos página y pasamos a otro tema de mucha actualidad, que es el quehacer interno y externo de una de esas instituciones que hace que nosotros, los que queremos a San Francisco, cuando hablamos de esta institución, hace que saquemos pecho. Esa es nuestra. Sí, señor, son nuestros. La UTN de San Francisco son nuestros. Y nos acompañan, bueno, el máximo responsable de la UTN San Francisco, que es el ingeniero Alberto Tolosa, el decano. Alberto, ingeniero, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, un placer. Gracias. Está junto con María Angélica Navarro, que es directora de Recursos Humanos de la UTN. ¿Cómo estás, María Angélica? Bien, un gusto bien, tenerte sí. por aquí. Hace mucho que no nos veíamos. Hacía muchísimo que no nos veíamos, ¿no? Traen hermosos recuerdos de tu papá y de tu mamá, que le mandamos un saludo a Marta Sargentoni, mi maestra de segundo grado en Devoto. Y Pablo ya lo olvidó. ¿Cómo estás, Pablo? Que es el secretario de Asuntos Estudiantiles, un gusto. Ingeniero, estamos ya transitando buena parte de este año lectivo y nos habíamos estado charlando el año pasado, teníamos grandes expectativas sobre lo que podía pasar este año con la evolución de la cantidad de inscriptos y bueno, y con con el proceso de crecimiento institucional que tiene la UTN. ¿Cómo estamos a esta altura del año? Bueno, la verdad que es un gusto primero asistir a este programa que tanta repercusión tiene y que realmente nos sentimos en casa también. O sea, indefectiblemente para la ciudadanía, yo creo que así como la universidad, la tecnológica es de San Francisco, Canal 4 y este programa indefectiblemente lo siente como propio. Así que un gusto estar aquí. Y bueno, y la universidad en constante movimiento. Nosotros solemos decir que la dinámica es
es movida, ya que cuando uno empieza un ciclo lectivo, automáticamente ya tenemos los que se van graduando, las carreras nuevas que van apareciendo, ahora tenemos posgrado, aparecen ofertas que estamos haciendo de nivel técnico, como es el programa 111K, al cual hemos adherido, el programa nacional, que ya estaba planificado para el año pasado y lo hemos implementado este año, donde hay ya casi medio centenar de alumnos haciendo en 2 turnos una capacitación técnica en programación informática. Eso es el programa 111K. 111K, que comprende 111.000 programadores en todo el país. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, y nosotros, como UTN San Francisco, estamos participando con 2 cursos. Hay un déficit de oferta en el área informática, digamos, hay una prioridad puesta ya en los últimos años, debido a que la mayoría de las nuevas formas de trabajo y el sector productivo necesita y requiere de una formación técnica en nuevas tecnologías. Así que es lo que ya está, no vamos a decir lo que se viene, es lo que ya está demandándose en la mayoría de los emprendimientos, porque el trabajo sabemos que ha cambiado en estos últimos años en su forma y en su concepción. Ha pasado de la fuerza humana, o la fuerza, como habitualmente decíamos, la fuerza bruta, a la utilización de tecnología que requiere un conocimiento y una formación técnica, a veces más práctica, que se logra con formaciones de técnicos o cursos específicos, y si no, ya de licenciados o ingenieros. ¿La matrícula cómo anduvo este año? La matrícula, en términos de años, desde el año 2014 hemos ido creciendo hasta duplicarla de aquel inicio. En aquel momento estábamos pasando apenas los 100 y hoy estamos ya pasando los 200 en los primeros años. Hay que ser honesto, digamos, con la información. Obvio. Sabemos que son muchos más los chicos que lo intentan. Para que ingresen 250 hay que, a lo mejor, en primera instancia se anotan cerca de 400. Claro. Hay un desgranamiento. María Angélica, directora de Recursos Humanos, ¿qué implica la UTN de San Francisco en términos de recursos humanos? ¿Qué cantidad y qué tipo y qué perfil de recurso humano es el que tienen ustedes ahí en la UTN? Bueno, desde hace unos años el tema de los recursos humanos, la gestión de los recursos humanos está muy en boga. Antes se trataba solamente del departamento personal, digamos, el que tomaba la falta, las asistencias, claro, los sueldos. Eso es mucho más aún en estos tiempos que corren, hay que capacitarse. La Dirección de Recursos Humanos, aparte de tener los 270 empleados que tiene entre no docentes, 41, y el resto entre investigadores y docentes. 270... Es una de las empresas que más empleados tiene. Debe ser la cuarta o quinta empresa. Uno de los principales dadores de trabajo de la ciudad. De eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando. Bien. Y no es poco decir que uno trabaja en la universidad. Porque cuando en el barrio, como siempre dice Alberto, nos dice cuando nos reúne y nos dice que nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que darnos a conocer a la sociedad, porque todo el que tiene un vecino que trabaja en la universidad dice la señora trabaja, el señor trabaja en la universidad. Y eso para todos nosotros, creo que para los trabajadores, incluso no docentes, que somos los que vivimos de eso, porque nosotros no tenemos otro trabajo. Claro. Nuestra dedicación es full time, el docente por ahí trabaja en una empresa y también por las noches da clase. Para nosotros la universidad para la gran mayoría es todo, y para mí fue una posibilidad que se me abrió hace ya 18 años. Y estamos trabajando mucho con el tema de la capacitación direccional. Me da la impresión, Alberto no me va a corregir, que el paso de los alumnos por las aulas los cambia. Lo veo porque en algunas otras profesiones
una de las críticas que uno puede hacer es, parece que no fue a la universidad, no porque no sabe, sino por la forma como se comporta en la vida. Me da la impresión que ustedes, además del saber técnico, les inculcan una actitud ante la vida diferente. Le voy a dar pase a Paulo, que él es alumno y solo le falta una materia para ser ingeniero, así que puede hablar desde el lugar. Sí, así como vos lo decís, es increíble la persona que pasó por la universidad, sobre todo por la maestra tecnológica, por más que no llega a lo mejor a su título por cuestiones de la vida, la conducta como que cambia completamente, porque la universidad, por lo menos nuestra facultad, tiene diferentes herramientas que a lo mejor otras no las tiene, y hacer de un tamaño mediano permite un acercamiento mucho más compinche, digamos, con el estudiante. Nosotros tenemos asesoría profesional, por ejemplo, donde a los chicos les enseñamos a armar un currículum, y eso no está en ningún diseño curricular, y lo tiene la Regional San Francisco como un emprendimiento propio. Diferentes herramientas que a través del deporte, demás actividades sociales, los chicos se van formando como en pleno, digamos. En una disciplina diferente, es decir... Nosotros no formamos solamente técnicos, sino que también personas y de bien. Eso es lo que más buscamos. Hay una componente, sí. Solamente agrego esto, una componente en que las carreras sin desplazamiento de las otras especialidades, y por supuesto que cada una tiene su particularidad, las carreras técnicas tienen la posibilidad de una inserción en el ámbito laboral, en el ámbito práctico, que ya los chicos del segundo año están haciendo una actividad en la profesión, o cercano a un profesional. Y eso también contribuye, porque la Universidad Tecnológica Nacional, que en sus orígenes era para los trabajadores, tiene un horario distinto que le permite al estudiante hacer otra actividad. Entonces, actúa de complemento en su formación profesional. Alberto, ustedes forman parte de una organización cuya cabeza está en Buenos Aires. Días pasados publicábamos, algo de lo cual nos enorgullecemos cada vez que podemos publicar que un sanfrancisqueño ocupa un lugar importante a nivel provincial, nacional, internacional, o se destaca, a nosotros, nos enorgullece. Y publicamos que Daniel Altina, el ingeniero Altina, ocupaba un importante cargo en el rectorado nacional. Y sabemos que está trabajando en ese proceso de inserción de la UTN San Francisco en el contexto nacional, con todo lo que eso implica. Sí, en ese mismo marco, en ese mismo camino, lo que la Facultad Regional San Francisco, que es un compendio, digamos, de 3 regionales en Córdoba, pero pertenecemos a un abanico de 30 facultades en todas, solo en 5 provincias no está UTN. Desde este cordobés, desde el este cordobés, y próximo a cumplir ya los 50 años, tenemos posibilidades, y por eso me acompañan tanto Angélica como Paulo, de proponer 2 representantes de nuestra facultad que van a tener la posibilidad de representar a todos, en un caso los no docentes del país, y en otro caso a todos los estudiantes de la UTN del país, en el Consejo Superior Universitario. Así que tenemos pronto elecciones que se van a llevar adelante el 29 y 30 de mayo, donde en San Francisco están habilitadas alrededor de 2.000 personas que van a participar en 2 jornadas donde están los estudiantes, los docentes, los no docentes y los graduados. Y eso va a hacer que tengamos posibilidades de posicionar a 2 representantes de nuestra facultad en el contexto nacional del Consejo Superior. Buenísimo. Así que son ellos los... Muy bien, ojalá que le vaya bien y que donde estén puedan tomar decisiones que favorezcan a la ciudad. A eso a lo que uno se refiere cuando pretende que los sanfrancisqueños crezcan. Alberto, ¿cómo está la inserción laboral en el actual contexto económico de los profesionales que ustedes generan? Bueno, la inserción laboral hay que pensarla con 2, tal vez con lo que podría ser una debilidad y una fortaleza, ¿no? Van de la mano, diríamos. Lo que estamos viendo es que hay emprendimientos nuevos por desplazamientos tal vez de otras actividades que requieren de profesionales técnicos.
Uno de ellos es conocido aquí en la ciudad, y para hablar en caso concreto, el LEAR, por ejemplo, ¿no? Que está tomando profesionales ingenieros, y ya tenemos, digamos, constancia y hemos tomado nota de ello, acerca de algunos que ya son egresados nuestros de la casa, que son docentes o son auxiliares académicos. Hay empresas que vienen a lo mejor con un poco más de historia y están atravesando por algunos inconvenientes o por alguna, vamos a decir, por alguna estabilidad que no hay el movimiento con el cual a lo mejor lo habían proyectado, y eso hace que algunos profesionales dispongan de un tiempo y produzcan un nuevo emprendimiento o innoven en alguna otra actividad o en un diseño nuevo, ¿no es cierto? Esto es, hoy venimos de la inauguración esta mañana participamos en la inauguración de la nueva planta de Manfrey, claro, donde esto ha hecho que profesionales técnicos estén en los procesos más que involucran más tecnología. Tenemos que decir que seguramente algunos operarios han de quedar un poco desplazados por el uso de la tecnología. Y esto es son una balanza que son los dos aspectos que va mirándose un poco crítica, ¿no? Exacto. Alberto, bueno, un placer tenerlos aquí, se nos fue el tiempo muy rápido, pero queríamos mantener actualizado el panorama de nuestra UTN. Seguramente en un tiempito estaremos nuevamente charlando. Gracias, María Angélica. Ya seguramente con los resultados. Con los resultados de las elecciones y con las actividades que piensan realizar nuestros representantes en Buenos Aires. Pablo, también un placer tenerte aquí. Gracias. Nosotros vamos a buscar una pausa. Cuando volvamos, el doctor Felipe Truco, un amigo de la casa, nos ayuda a analizar bajo qué condiciones se da el femicidio. Siempre que hay una agresión de un hombre hacia una mujer que termina en la muerte, es un femicidio. Y también, por supuesto, algunas otras preguntas que tienen que ver con el acoso y con muchas de estas denuncias que en este momento tienen como destino los tribunales. Al regreso de la pausa, el doctor Felipe Truco. Disfruta tu cordobesa con todo. En tecnología y electro tenés 12 cuotas sin interés en Musimundo y Megatone. ¿Quién te puede dar tanto? Mi tarjeta cordobesa. Condiciones en www.bancor.com.ar. Bowie, nueva colección otoño-invierno 2018. Lo mejor de tus marcas preferidas. Descuentos especiales todos los días con HSBC y descuentos especiales los viernes con Banco Nación. 10% de descuento con ahora 3 y ahora 6. De jueves a sábado. Ahora 12 y ahora 18. También de jueves a sábado. Bowie, otoño-invierno 2018. El gobierno de la provincia de Córdoba informa que en abril la facturación del agua y la luz tendrá modificaciones en beneficio de los usuarios. Con la nueva resolución del ERCEL dictada recientemente, los usuarios de energía eléctrica y agua de nuestra provincia dejarán de abonar en sus facturas cargos ajenos al consumo particular. A partir de abril, las prestatarias deberán modificar las facturas y tendrán que cobrar solo el monto equivalente al uso del servicio, sin percibir tasas, contribuciones municipales u otros servicios que incorporan las cooperativas en el interior provincial. Esta resolución del ente regulador de servicios públicos se enmarca en el consenso fiscal propuesto por Nación y aprobado con mayoría en nuestra legislatura. Las cooperativas y municipios podrán cobrar las tasas que consideren, pero no en las facturas de agua ni de luz. Gobierno de la provincia de Córdoba. Panadería y confitería Pasta Pastel. Lo esperamos en calle 72, número 135, con muchas novedades. Pan de campo, baby squid, masitas de manteca y todas las exquisiteces que ya conoces. Precios de calidad. Pasta Pastel, calle 72, 135, Frontera.
Pasamos página nuevamente, Daniel. Sí, señor. Y ahora un tema que realmente tiene una actualidad tremenda, ¿no es cierto? Sí, señor. La violencia contra la mujer, el femicidio y ¿Cuándo- un análisis desde la perspectiva legal, ¿no es cierto? ¿Cuándo se da la causal de calificación de la conducta del agresor siendo la víctima una mujer? ¿Toda mujer agredida equivale a un femicidio o no? De eso vamos a charlar con el doctor Felipe Truco. Felipe, buenas noches. Bueno, muchas gracias, como siempre, eso es muy atento con nosotros. Le agradecido, Nos como encanta siempre, tenerte. le agradecido soy yo, así que Siempre te la hacemos fácil. Sí. bueno, estos temas en realidad, si bien son temas que uno permanentemente lee episodios sobre nuevos femicidios, homicidios de mujeres, son delitos que tienen una base motivacional machista. Ujú. Y estrictamente la pregunta que formulaban ustedes, si toda violencia contra una mujer o todo homicidio de una mujer constituye necesariamente femicidio, la pregunta es no, la respuesta es no. Es decir, primero debería aclarar que el femicidio, y así se denomina, a una agravante, a una circunstancia concreta que agrava al homicidio. La figura del homicidio es un delito previsto se en da el también en Código las Penal. lesiones. ¿Perdón? Se da también la agravante de La lesión también tiene un agravante cuando se dan alguna de las circunstancias que prevé el artículo 80. La lesión, a partir de otro artículo, por supuesto, pero en la medida en que se den alguna de estas circunstancias, también resulta agravada. El tema es, para aclararlo, el homicidio constituye una figura básica del derecho penal. Claro. Un artículo del Código, el 80 concretamente, establece circunstancias concretas que hacen que ese homicidio resulte un homicidio agravado. Hay 12 incisos en ese artículo, en el cual uno de ellos, el 11, a partir del año 2012, a fines del año 2012, se estableció como un subtipo, es decir, se estableció como un agravante el hecho de matar a una mujer cuando esto fuese perpetrado por un hombre en el marco mediando violencia de género. Entonces hay que definir qué constituye violencia de género. Claro. ¿Por qué? Porque, y a esto se denominó femicidio, a este inciso, ¿no es cierto? Precisamente exige que el sujeto pasivo, es decir, la víctima, sea una mujer, el sujeto activo un hombre, pero mediando violencia de género. El Código Penal no define qué es la violencia de género, entonces hay que acudir a otras normas, pero para sintetizarlo, en definitiva exige que se trate de la muerte de una mujer en una situación basada en el género, es decir, basada en la razón del sexo de esta persona, y a su vez basado en relaciones desiguales de poder. Es decir, no toda violencia contra una mujer es violencia de género. Debe tratarse de violencia como una mujer en un marco de desigualdad Si alguien de poder. sale a robar y en esa tentativa de robo a la que le tocó es una mujer, eso será homicidio, pero Si hay un homicidio y es un homicidio en ocasión de robo, puede ser un homicidio agravado, pero por Pero otras para robo. circunstancias. No por el hecho de la existencia de este agravante específico que es el femicidio. El tema es que es muy complejo, muchas veces se lo trata periodísticamente como Con un cierta caso liviandad. semejante a violencia familiar, Sí, y es no, diferente. con cierta liviandad se los trata. Sí, incluso con toda humildad, pero creo que la figura en sí penalmente está mal hecha. Y voy a tratar de ser A ver, muy breve. ¿Y por qué? Es imprecisa. Es imprecisa, pero en este sentido. Supone que se comete si uno lo analiza y luego lo proyecta en los casos, puede advertir a qué me refiero. Supone la muerte a una mujer Sí. por la condición de su género, es decir, por el hecho de que es mujer y que haya una desigualdad de poder. Cuando se trata de este tipo de delitos en los que se tiene en cuenta el género, hay una discriminación. Acá se está discriminando nada menos que a la mitad de la especie humana, a las mujeres. Pero en los delitos de discriminación no importa generalmente el individuo. Es decir, se ataca a un colectivo como puede ser una raza o una concepción a los religiosa, homosexuales. a los homosexuales, a los travestis, a los judíos, a los negros, sin importar la persona. En este caso, el individuo importa, porque se focaliza sobre la mujer, pero la motivación de la persona, que es la que comete el delito, no le da lo mismo cualquier mujer de ese sujeto colectivo. Se individualiza e importa a la persona. Claro. No es lo mismo que los casos de violencia familiar, donde sí puede haber violencia familiar de la mujer hacia el hombre. Claro, exactamente. La violencia familiar
tiene dos componentes, que se da en el seno de la familia y que a su vez el sujeto pasivo puede ser una mujer, puede ser un hombre o puede ser otro grupo, como los ancianos vulnerables, ancianos, niños, discapacitados, etcétera. En la violencia de género, necesariamente, en base al femicidio, digamos, siempre la figura del femicidio, es la mujer. El género es un concepto que abarca a ambos sexos, pero cuando hablamos de femicidio, el sujeto pasivo solamente puede ser la mujer. ¿La legislación internacional lo trata esto? Sí, lo trata, por supuesto, y en el mismo sentido. Ahora bien, también uno debería analizar que si se pone a leer las sentencias, y acá creo que esto demuestra de alguna manera el hecho de que la figura en sí no está bien formulada, si uno se pone a ver las sentencias, no encuentra casos en los que se haya condenado solamente por el agravante del homicidio. Siempre se mencionan 1, 2 o 3 agravantes de ese artículo 80. También agregan el del femicidio, pero solo en forma autónoma no lo aplican. Esto creo que demuestra que quienes sentencian, en definitiva, ven que el tema no cierra y no lo dejan solo, porque hay una serie de cuestionamientos, ¿no? Claro, y cuando ese agravante se aplica y es aceptado por las distintas instancias judiciales, ¿qué implica en términos de sentencia? Bueno, para la persona que cometió el femicidio. Implica la mayor de las penas previstas por el Código, que es la pena perpetua. Ahora bien, como se aplica con otros agravantes... Perpetua en nuestro país son 35 años. Sí, en realidad son 35 de cumplimiento efectivo, son 50 años, de los cuales se cumplen 35, y sí, los informes son favorables y demás, hay 10 más condicionales. Esa es hoy, digamos, lo que prevé el Código, si bien el Tratado de Roma establece para la pena de genocidio como máximo 30 años, nuestra legislación ha adherido a ese tratado, de manera que, bueno, hay toda una discusión respecto de cuál es el máximo de la pena. Pero voy a esto. La pena máxima que se aplica en el caso del femicidio viene también a demostrar de alguna manera que a los fines de prevenir este tipo de hechos, muchas veces la pena en sí no es suficiente. ¿Por qué? Porque la persona, el que va a quemar a la mujer, no se pone a ver en el código si le cuesta 5 años más o 5 años menos. Si le cuesta 5 años más, la prende fuego, no la quema, y si es 5 años menos, la rocía de alcohol y le prende fuego. Son otras las motivaciones. Y creo, si me permitís, es muy simple lo que quiero decir. Se tipifican como femicidio muchos casos en los que aparece la base motivacional machista. Pero francamente creo que, si bien se puede dar el componente, la motivación muchas veces excede a esa circunstancia. Es decir, el tipo que durante toda su vida vivió honestamente, el tipo que ha tratado de hacer las cosas bien y en un momento límite de la vida no encuentra respuesta, no encuentra la salida, no sabe reaccionar de otra manera y recurre a un camino extremo, muchas veces, y lo advierto en los casos judiciales, se tipifica y se motiva en una base machista. Pero la verdad que los motivos que lo llevan a cometer un hecho extremo lo exceden. Y quizás hay que profundizar y analizar todas esas razones para poder prevenirlo. Porque es evidente que aplicando el máximo de la pena en sí no ha sido eficaz, porque no han disminuido. Felipe, ¿una mujer puede cometer un femicidio? No, solamente el hombre puede ser el sujeto activo del homicidio y el sujeto pasivo siempre la mujer. La ¿Y si fuera una lesividad... relación lésbica? No, el sujeto únicamente tiene que ser la mujer. No es, digamos, no pueden ser cualquiera de los dos sexos el sujeto pasivo, porque interpreta la legislación que hay una mayor lesividad y que esto justifica una mayor pena al hecho cometido por el hombre en contra de la mujer, porque se considera que hay un mayor temor a la potencia, digamos, lesiva que tiene el hombre, y en caso de ser efectiva siempre va a ser mayor la lesividad. Perdón. Sí, vos nos decías que una de las notas tipificantes es una relación de poder. Relación de poder. Es decir, esto supone que esta conducta que termina en un femicidio tiene un pasado, un presente y que se concreta en... Es decir, esta desigualdad, esta superioridad e inferioridad hombre-mujer no se da para esta figura en las situaciones, en las relaciones ocasionales, pasajeras, sino que exige una relación o un vínculo o una situación, porque no solamente se da en el ámbito de la pareja o del ámbito familiar, claro, no. Puede darse también en el ámbito de la comunidad, claro, el femicidio. Ahora bien, en la mente del femicida,
en base al tipo penal, ¿no es cierto? El femicida considera en la mente del criminal femicida que la mujer no tiene derecho a resistirse a su voluntad. Y eso es, en base al artículo, lo que lo motiva a cometer el homicidio. Claro. Y por el hecho de ser mujer, esa resistencia. El deseo de imponer su voluntad y negarle el derecho a la mujer a poder de alguna manera es una figura compleja. Es una figura compleja, pero que en la realidad de los hechos, muchos homicidios exceden a esta motivación. Lo que pasa es que, bueno, para prevenirlo creo que hay que abordar en profundidad estas razones, ¿no? Felipe, es siempre interesante charlar con vos. Te dejamos para otro momento el caso con mucho gusto, del abuso sexual y del acoso sexual. Con mucho gusto lo podemos abordar. Muchas denuncias de acoso sexual. ¿Cuándo se constituye el acoso? Lo vamos a abordar con tiene que haber gusto, una sistematicidad. Y el tema del aborto también es un tema muy interesante. Así que lo han planteado inicialmente y hay cosas interesantes. Lo anotamos para la listita del aborto también. ¿Sí? Ya tenemos una listita. El tema del aborto lo vamos a tener hasta que... Y esto será julio. Así que lo vamos a ir abordando prácticamente todos los meses. Así medio para cerrar. Monseñor dijo... Para cerrar, Néstor, porque tenemos... para cerrar. Dijo, ¿es posible limitar el aborto sin penalizarlo? Bueno, me parece que esa es una pregunta muy importante en este sentido. Si me permiten, voy a ser muy breve, Daniel. Sí, muy breve. Los fetos no son de papel. Al aborto hay que evitarlo. Ahora bien, ¿cuántos casos judiciales conocen ustedes de aborto? No hay. Prácticamente no existen. Entonces, ¿la ley para qué existe? Para la clandestinidad. Y si están en la clandestinidad, no se pueden evitar. Interesante el punto. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Lo vamos a abordar con mayor detalle. Con mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Nosotros buscamos una pausa. Al regreso, los trabajadores de la sanidad, ATSA, su sindicato, Zulema Marrone, su secretaria general. Vamos a charlar de la situación del sector, pero también de un evento electoral que está en ciernes y Zulema seguramente nos contará por qué busca retener la conducción del sindicato. Al regreso de la pausa. Heladería Wallen. Las mejores cremas suizas. Ahora ofrece el mejor café de la ciudad. Con una gran variedad de desayunos. Y sí, versión light. También café para llevar o al paso. Contamos con una gran pastelería. Copas heladas, licuados, las únicas boletas heladas de la ciudad. Heladería Wallen. Encontramos en Facebook e Instagram. Nueva dirección, 9 de julio 1581. Teléfono 1565 45 95. Manías. Jeans hombre hasta talle 70, 450 pesos. Y si querés estar a la moda, modelos por 390. No esperes más. Pasa por Precio Manías y vestí a toda la familia. Precio Manías, Garibaldi 1239. María nunca pudo llevar a su hija a la plaza. Le sacó el casco porque le daba calor. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. Esta noche me quedo con gusto a poco en todo. Sí, incluso nos vamos a tener que extender unos minutitos para poder charlar con
Zulema Marrone, titular de ATSA, el gremio de la sanidad. Zulema, muchísimas gracias también a vos por aceptar esta invitación a charlar un rato de la situación del sector y de la situación de las elecciones en ciernes en el sindicato. ¿Cómo estás, Zulema? Buenas noches. Muy bien, yo soy la agradecida porque en realidad necesitaba aclarar algunos puntos que la mayoría o gran cantidad de los trabajadores de sanidad como que le han mentido, como que no están diciendo bien las propuestas que tienen que hacer. Perdón, Zulema, ¿cuántos trabajadores afiliados tienen acá en...? Nosotros afiliados alrededor de 700, pero que están en condiciones de votar 400. ¿Pero en el departamento o en San Pedro? Departamento. En el departamento. ¿Y las elecciones son el 7 de mayo? El 7 de mayo. Sí, ¿Por qué decís que les han mentido a los afiliados al gremio? Porque hay dos listas en esta oportunidad. Primero y principal, en un diario de la semana pasada ha salido que hace 40 años, que es histórico que hace 40 años que no hay elecciones en ASA. ¿Y eso es cierto? No, por supuesto que no. Nosotros cada 4 años tenemos elecciones. Lo que pasa es que estas están muy ruidosas porque hace por lo menos 3 periodos atrás solíamos tener alguna lista que algunas les hemos ganado, otras no han llegado. Y ahora tenemos una lista y entonces hay una gran revolución al respecto, cosa que me gusta mucho porque he visto que los trabajadores están defendiendo sus derechos y queriendo participar. Hay mucha participación de los trabajadores por estas elecciones. Entonces, generalmente el trabajador de salud es un trabajador que hace su tarea por una gran vocación y lo que le interesa es atender al paciente, irse hacer su trabajo e irse a su casa. Pero Zulema, ¿qué hiciste por los trabajadores de la salud como para pedirles que te apoyen? ¿Qué hice? Sí. Buenísima pregunta. Yo me hago cargo hace muchos años del gremio de sanidad. Comencé como secretaria de actas allá por el 73. En ese momento estaba una gran secretaria general. Era muy jovencita. Yo era muy joven. Una gran secretaria general que fue Libertad Moceto y que después hubo todo este tema del proceso militar y que por esas razones ya públicamente conocidas, el gremio fue intervenido y desde la Federación de Trabajadores de la Sanidad, que está en Buenos Aires, me nombra a mí como interventora. Yo era miembro de esa comisión directiva que hasta ese momento, o hasta unos 2 o 3 meses antes, éramos delegación de ATSA Córdoba y después haciendo la señora Moceto y con esta comisión directiva a la cual yo participaba, pudimos hacer los trámites para formar lo que era. ¿La señora Moceto trabajaba en el hospital? Sí, la señora Moceto, una gran dirigente realmente, sí, trabajaba en el hospital. Y me nombran a mí interventora desde Buenos Aires y yo estoy todo el tiempo en que duró el proceso. Cuando viene la democracia yo me presento a elecciones y las gano. En ese momento tenía también gente en la oposición. Vivíamos alquilando porque no teníamos medios económicos para comprar. En el transcurso de todos estos años, para hacerla un poco más corta, pudimos a través de muchas gestiones de las distintas comisiones que salieron de las distintas elecciones de aquella época hasta hace 10, 15 años atrás, que hemos comprado la casa en donde estamos trabajando. Esa casa es a través de muchas gestiones que hemos hecho. Habíamos comprado primero una casa por calle Independencia, que después compramos esta y entregamos esa como parte de pago, y la obra social y la federación nos ayudó a comprar esa casa. Así que esa casa es el 80% de la obra social y el 20% del sindicato. Es un condominio
donde funcionamos dos entes. Uno es el Sindicato de Trabajadores de la Sanidad, ATSA. El otro es la OPSA, que es la Obra Social del Personal de la Sanidad. Lo que está en discusión ahora es la conducción del sindicato. Sí, señor. Lo que está en discusión ahora es el sindicato, y ahí apuntaba yo cuando te digo que por ahí los trabajadores le están dando mala información. La mala información es que tienen que saber que es lo de ATSA, no es lo de la OPSA. No pueden ofrecer subsidios por nacimiento cuando los subsidios por nacimiento, son dados por la obra social y a aquel trabajador que está afiliado a nuestra obra social. Porque como es tan natural que ahora por ahí están afiliados al sindicato y están afiliados a otra obra social, entonces ese trabajador no le puedes mentir diciéndole... Claro, porque no es resorte del sindicato. No va a recibir el subsidio. Esas son algunas de las propuestas que está dando... ¿Eso lo dicen ¿Eso es porque por desconocimiento o para confundir? O picardía? Exacto. Yo creo que no es ni por desconocimiento ni para confundir. Más me inclino por el tema de la picardía, porque la persona que lo está manifestando en este momento y que es la persona que lidera la otra lista estuvo 8 años conmigo hasta el último enero, de manera que eso lo sabe perfectamente, no es una cosa que desconozca. ¿Y ves alguna, en la conducción de los sindicatos, siempre es apetecible para que los políticos metan una mano? Fueron, serán y serán factores de poder? ¿Vos ves en el armado de esta lista opositora alguna maniobra política de la interna del peronismo o de algún otro sector político? Mira, muy buena tu pregunta, me encanta tu pregunta, porque una de las cosas, yo acá estoy con compañeras que van a estar en mi lista, acompañadas, y saben perfectamente de que cuando yo armo mi comisión directiva cada vez que tengo elecciones, jamás le pregunto qué ideología política tiene. Generalmente veo a la persona y veo si tiene capacidad para defender a sus trabajadores, porque en nuestro sindicato no funciona la política partidaria. Todo el mundo sabe que yo soy peronista hasta los huesos, como digo siempre, pero eso no significa que yo no sepa distinguir lo que es una cosa y lo que es otra. Yo trabajo políticamente en el partido, pero en el sindicato no. Esta nueva lista tiene un latiguillo muy especial, que es que quieren un cambio, y quieren un cambio, y quieren un cambio. Yo me pregunto, ¿qué cambio? Y también me pregunto, cambio, suena a Cambiemos, ¿no? Entonces, yo cuando me pregunto qué cambio es porque las propuestas son las que nosotros hace 30 años que estamos dando. No hay nada nuevo en lo que da. Y algunas cosas que no corresponden y que le están mintiendo a la gente. Entonces, con respecto al tema de la política, yo siempre he dicho que no voy a permitir que ningún partido político entre al sindicato, porque en el sindicato sí se hace política, pero gremial, no partidaria. De ninguna manera, ni los radicales, ni los peronistas, ni Cambiemos, ni el PRO tienen nada que hacer. Cada uno tiene su pensamiento y yo, como autoridad máxima en este momento, se los respeto. No hablamos de política en el gremio. ¿En la lista suya tiene representantes de distintas clínicas y del sector público? Sí. Mi lista generalmente siempre ha sido federal. Nosotros tenemos representantes... ¿Cuántos miembros se eligen ahora? Y ahora tenemos como 50, 60 personas dentro de claro. Todo. Yo tengo gente de Morteros, de Las Varillas, de Bridman, de la Francia, de Las Varillas, ya lo dije, y de San Francisco, todo lo que es el departamento San Justo, siempre tengo ahí un representante, que es lo que justamente la otra lista habla
de que tendríamos que tener un sindicato móvil. No sé lo que querrán decir con eso, pero yo les respondo, si ustedes me permiten, que el sindicato móvil hace 30 años que está, porque cada delegado en cada lugar del departamento San Justo es nuestra voz y es la conexión de los trabajadores con el sindicato, con el delegado, perdón, y el delegado con el sindicato. Y si eso es lo móvil, ya está. Y si es otra cosa, no lo entiendo. ¿Cómo está en términos generales la situación laboral del sector en este momento? Paritaria y situación, vínculo laboral con respecto a las paritarias, con respecto a las paritarias, bueno, con la patronal, por ejemplo, nosotros somos y hemos sido durante toda la vida un gremio que le gustó mucho dialogar y que cuando había un problema tratábamos de arreglarlo con el diálogo. Cuando no se puede con el diálogo, por supuesto, buscamos... La característica de ustedes es que trabajan codo a codo con los patrones, es decir, porque a diferencia de una fábrica metalúrgica, es decir, bueno, el dueño del operador está en una oficina y el personal está en la fábrica o en el mostrador. Ustedes están conviviendo con sus propios empleadores. Sí, pero hay de todo en la viña del Señor. Digamos, no todo está tan bien ni son rosas, pero a lo que me quería referir en realidad es que yo soy miembro del Consejo Directivo Nacional de la Federación desde hace más de 30 años también, o desde cuando empezó la democracia, y que no todas las filiales del país tienen ese privilegio. Y entonces viajo muy seguido a Buenos Aires y hablamos de paritarias. La última reunión la tuve en febrero, donde el gobierno nos quiere dar el 15% y no quiere cláusula gatillo. Entonces hemos decidido todo el Consejo Directivo esperar que salga de una vez la real inflación que hay y después nos sentaremos a discutir, porque no nos merecemos que nos sigan sacando del sueldo ya bajísimo de los trabajadores de sanidad. Así que esa es una de las últimas... ¿Cuál es el básico, Zulema? Con esto... Sí. No. El básico en este momento de un trabajador de... El básico depende del ingreso, puede estar entre 15.000 pesos y hay personales que pueden estar ganando 25 o 30.000 pesos, porque es uno de los únicos gremios que tiene lo que se llama un porcentaje, el 2% acumulativo por antigüedad. Quiere decir que si yo tengo 25 años de servicio, tengo el 50%, claro, de antigüedad. Claro. Ese es un logro del Es un logro nuestro, sí. Zulema, un gusto charlar con vos. Falta todavía para las elecciones, así que nos volveremos a encontrar para repasar. 7 de mayo. El 7 de mayo, por eso falta bastante, entonces vamos a tener oportunidad de seguir. Yo les agradezco muchísimo esta posibilidad que me dan de poder aclarar algunas cosas, especialmente de qué es la elección de ATSA, no de la OPSA. Muy bien. Néstor. Con esto... Estamos pasados 6 minutos. ¿Nos cerramos? Sí, señor. Nos despedimos de todos ustedes. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta hora y 6 minutos que hemos presentado y en la confianza de haber cubierto las expectativas. Como siempre, Daniel Pastore y quien les habla, los invitamos para que el próximo miércoles tengamos otra jornada de Aquí Ahora Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.